las 3 excusas más tristes. Son las más tristes, no las únicas, ojo, son las más tristes. Que esas excusas nos alejan del amor de Dios, nos separan de Dios, nos alejan de su presencia, nos hacen sentirnos alejados de este Cristo maravilloso. Entonces, no se desconecte, hermano, vamos a retomar esta enseñanza. Ya estaremos dando en un minutico un recorderis para los que sean primera vez que se conectan en esta serie en el día de hoy y puedan retomar esta enseñanza. Entonces, Lucas capítulo 14 está nuestra historia base. El versículo número 16 en adelante dice, leí en la vez pasada desde el 15, que el Señor estaba allí hablándoles, enseñándoles, estaba instruyendo como Él siempre lo hizo en medio de su ministerio, y alguien dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús empezó a decirle, a contestarle, un hombre hizo una gran cena. Estoy leyendo Lucas capítulo 14, verso 16. Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Hablábamos y analizábamos, y estoy haciendo el recuento rápido para entrar en materia, de que si usted era convidado es porque usted era algo especial para aquel que le invitaba. Usted cuando hace una fiesta no invita al que sea, usted invita a alguien que comedidamente usted quiere tener un detalle con esa persona, y si lo quiere tener con esa persona es porque usted conoce a esa persona y es porque usted es amistad o familiar o sangre, es consanguíneo con esa persona o tienen un lazo que les une de alguna u otra manera. Entonces los convidados a las bodas no son cualquiera, son personas que han tenido una amistad con aquel que se casa. Oh, gloria al Señor. Entonces habíamos analizado eso, y a la hora de la cena dice que envió a su siervo a decir a los convidados, a los que ya estaban invitados, porque ya ellos eran invitados, ya las invitaciones les habían llegado días antes o semanas antes, eran convidados. Y cuando usted hace parte del convite, significa que usted está entre los escogidos que van a poder participar en ese evento donde usted va a ir, ¿sí? No era que apenas les iban a avisar, oye, que te esperan allá. No, ya ellos estaban avisados. Y mandó a decir al siervo que todo estaba listo, que todo estaba preparado. Vamos por el verso 18 y entramos en materia cuando dice que todos comenzaron a excusarse. Y todos comenzaron a excusarse, a sacar excusas. Y decían, el primero dijo, ¿qué dice? He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Esta fue la enseñanza del domingo pasado, de la primera enseñanza de la serie que continuamos en el día de hoy. Entonces, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Hablábamos de que era cuando alguien obtenía en su vida y le daba cabida a algo nuevo. Cuando queremos cambiar a Dios o dejar a Dios por conocer algo nuevo que llega a nuestras vidas. Y ejemplificábamos esto con la historia de aquel profeta que dejó lo que Dios le había declarado que hiciera para empezar a hacer algo nuevo que alguien humanamente le dijo engañándole. Mostramos toda esta historia y Dios nos bendijo grandemente. Entonces esta excusa es tipo de aquellos que meten a su vida cosas nuevas para dejar el camino, el sendero que Dios ya le había decretado, el que Dios ya le había declarado a su vida, el que Dios ya le había dado la oportunidad de experimentar. ¿Cuántos aquí que estamos conectados? Y voy a ver cuántos dicen amén, aleluya, gloria a Dios, porque aunque no podemos aplaudir, no podemos, no estamos presencialmente, no puedo ver sus rostros, hermano, pero sí sé que puedo sentir que alguien conectado se identifica con estas maravillosas palabras de parte de Dios. ¿Cuántos aquí no hemos vivido experiencias con Dios? No hemos reconocido su grandeza, no hemos entendido esta salvación, no hemos comprendido que somos unas personas que estamos convidados al reino de Dios, estamos dentro de la lista que estamos invitados, aleluya. ¿Por qué? Porque ya somos sus hijos, porque ya creímos, porque ya nos bautizamos, porque estamos perseverando. Entonces, cuando sea el momento, no tenemos por qué sacar excusas. No tenemos por qué sacar excusas. Sin embargo, estos convidados empezaron a excusarse.
Y muchos, eran muchos, pero dijimos que el Señor rescató 3 de esas excusas y las mencionó. Entonces las estamos enseñando en esta serie, la cual seguimos la segunda parte en este momento, en el nombre de Jesús. Ya hemos orado para que Dios nos hablara al corazón, lo hacemos siempre y Dios nos habla de manera especial. Así que mi hermano Pedro David Quiñones, el hermano Agus Cervantes, el hermano Arturo, la hermana Amparo Peralta, dice aleluya. Sí, hermano, estamos sintiendo la presencia de Dios. Virgelina Mosquera, Ruby Contreras, el hermano la hermana Alina, está Ana Caballero. Hermanas, qué bendición que usted se sienta y que usted diga: Dios me está hablando, Dios nos enseña de manera especial. Seguimos en esta historia y arrancamos en este momento, continuamos esta segunda parte de la serie, las 3 excusas más tristes que nos separan de Dios. Entonces el primero dijo que había comprado una hacienda y que necesitaba ir a verla y pidió excusas. Te ruego que me excuses. Estamos en Lucas capítulo número 14. ¿Listo? El verso 19 nos genera la enseñanza de hoy. La segunda excusa. Otro dijo, escuche, segunda excusa del día de hoy: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Amén. He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Oiga, qué excusa tan interesante y qué excusa tan distinta a la primera excusa. No es la misma excusa, tampoco ni siquiera se parecen, porque aunque ambos eran compras, ¿sí? Ahora va a entender el por qué son excusas distintas. Porque el primero que se excusó, o el primero que el Señor mencionó su excusa, era que había comprado una hacienda. Y la hacienda es tipo de una parcela, de unas tierras, de unos cultivos, de algo laboral, de algo que había que ponerle a servir, ponerle a producir. Las haciendas son tipos, en ese entonces sobre todo, son tipos de tierras que generaban una obra de trabajo. Había que manejarle, había que sacarle la productividad. Entonces, aquel compró la hacienda. Este que compró 5 yuntas de bueyes ya tenía una hacienda. Aleluya. Si ve toda la inferencia bíblica que uno puede hacer a partir de textos tan sencillos. Aquel compró la hacienda y por eso era nuevo para su vida eso, y tenía que dedicarse a. Este ya tenía una hacienda, tenía cultivos, tenía arados, tenía campos llenos de vegetales, de todo tipo de frutas, tal vez tenía el arroz, tenía todos esos cultivos, y ahora necesitaba seguir invirtiéndole a sus cultivos, a su hacienda. He comprado 5 yuntas de bueyes. Y la yunta de los bueyes, escuchemos palabra de Dios, la yunta de bueyes viene del latín iuntu, que traducido, cuando usted dice yuntus, se pronuncia yuntus, se escribe iuntus. Y por eso usted hoy en día habla de que cuando va a trabajar con alguien o con un grupo, trabajamos juntos, porque viene de ese vocablo antiguo latín, de la yunta. Era un trabajo en mancuerna, era un trabajo que se hacía repartiendo una carga. Eso es lo que indicaba la yunta. Una yunta de bueyes era una pareja de bueyes, ¿sí? Una pareja de bueyes que se les colocaba el arado de madera encima sobre sus cuellos, se les aseguraba, se les echaba un aceite especial, aleluya, gloria al Señor, para que no se les generara
superación en la piel al buey cuando jalaba el arado, que eran las cuchillas que generaban la línea recta para ahí cultivar la semilla. Hoy en día hay maquinarias para eso. Hay máquinas que hacen los arados y bien rectas, pero en ese entonces era una herramienta bastante arcaica, bastante antigua, y se necesitaba de la fuerza de estos dos animales, de estos bueyes, normalmente uno joven y uno viejo, para que el viejo retuviera el ímpetu del joven y para que el joven quisiera impulsar la lentitud del viejo, ¿sí? Eso era lo bíblico. Entonces, hoy en día cuando trabajamos aunados, unidos, juntos, viene de esa palabra juntus, de iuntus, yunta de bueyes. Entonces, esto es interesante saberlo, mis hermanos, porque de verdad que este hombre ya tenía la hacienda. Entonces, al comprar 5 yuntas, es decir, 5 pares de bueyes, estaba comprando 10 bueyes nuevos, probablemente 5 jóvenes, 5 veteranos viejos, 5 bueyes viejos, 5 jóvenes, y él quería probarlos. Bueno, ¿cómo los cruzo? ¿Cómo funcionan mejor este con este con este? Tenía que probarlos porque los bueyes había que probarlos, a ver en mancuerna cómo funcionaban, si el viejo era muy viejo y no dejaba avanzar el joven, o si el joven era muy fuerte y iba muy rápido y el arado quedaba mal. Había que probarlo, esas combinaciones había que hacerlo. Por eso este hombre dice eso. Yo necesito ir a probar los bueyes, los que acabo de comprar, las yuntas, 5 yuntas acabo de comprar. Y gloria al Señor, bendito el nombre de Jesús. Entonces hemos entendido que este hombre ya tenía una hacienda. Vamos a mirar en Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Vamos a mirar allí del verso 1 en adelante. Transmitámonos ahora a la historia principal del día de hoy, que nos indica qué quiere decir esa excusa. Y los que me conocen, yo siempre predico con historias, porque la palabra de Dios es un conjunto de libros que está lleno de historias. Y cada historia tiene una enseñanza, tiene un significado extraordinario si le buscamos la aplicabilidad a nuestras vidas cristianas. Todo lo que Dios decretó en su palabra tiene aplicabilidad a la vida y a la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, en Hechos capítulo 8 hay una historia. Dice que Saulo consentía en su muerte. ¿Y en la muerte de quién? De aquellos que habían acabado de fallecer, porque Saulo de Tarso era un hombre que asesinaba cristianos, los metía en el calabozo, los mandaba a las mazmorras más profundas, los azotaban, los amenazaba y los perseguía. Entonces, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Estoy leyendo Hechos capítulo 8. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos fueron a llevar a Esteban, que acababa de morir apedreado, hermanos, e hicieron llanto y lamento sobre él. Y Saulo les hacía artificios, los engañaba, les echaba el polvillo. Y con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Tenían rato ellos con ese engaño encima. Pero cuando creyeron a Felipe, yo un día prediqué aquí que la palabra pero en la Biblia hace una transposición de algo positivo a algo negativo. Cuando usted dice pero, todo va bien, pero, o todo está mal, pero, entonces hay una transposición. La palabra pero no es una unión, es una disyunción. Entonces dice la Biblia que él los había engañado, estaban engañados, lo oían atentamente creyendo que era el poder de Dios y esto y lo otro, hablando algo negativo, pero le creían a él y esto y estaban engañados, pero ahora viene algo positivo. Cuando creyeron a Felipe, aleluya, que anunciaba el reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ¿qué pasaba? Se bautizaban hombres y mujeres. Oh, tremendo, hermanos. Tremendo cuando hay alguien que se pone firme en medio de las circunstancias, en medio de los engaños y hace la labor correcta, y predica lo que la Biblia enseña. Aleluya.
Oh, gloria a Dios. Y se bautizaban hombres y mujeres. Entonces ahora sí entramos en materia. Viene ese que se llama Simón y creyó a lo que Felipe le enseñó. Creyó en ese nombre. Dice el verso 13, estoy leyendo Hechos 8. Usted debería tener su Biblia abierta para confirmar la palabra de Dios, porque estamos en una escuela, estamos aprendiendo, ¿sí? Hechos capítulo 8, el verso 13 dice: también creyó Simón mismo. O sea, el mismo Simón, el que estaba con los artilugios, el que hacía hechicería, el que hacía alboroto en el pueblo, en la región de Samaria, en esas aldeas, y iba de pueblo en pueblo y de aldea en aldea, y iba haciendo, iba diciendo: este es el poder de Dios, miren, fum, y sacaba chispitas, y sacaba escarcha, y sacaba aserrín tal vez, yo que sé que hacía Simón, pero dice que con sus artificios los había engañado. Pero él creyó. También creyó Simón mismo, tipo de un día que nosotros creímos, hermano. Nosotros un día creímos a esta palabra, aleluya, que es el primer paso. Pablo y Silas le dijeron a aquel que se quería cortar la cabeza: no, nosotros estamos aquí, no te mates, no nos hemos ido. Entonces dígame qué tengo que hacer para ser salvo, señores, varones. Cree en el Señor Jesucristo. Aleluya. Por eso la predicación de Juan el Bautista era: arrepentíos y creed en el Evangelio. Lo primero que hay que hacer es creer. Por eso la Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero después del bautizarse hay unas solicitudes, ya las vamos a mirar. Entonces creímos, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, y escucha esta explicación profunda, lo que pasa es que el bautizarse en el nombre de Jesús, como la Biblia enseña, es una consecuencia de haber creído en ese nombre. Cuando usted crea ese nombre maravilloso, usted se bautiza en ese nombre porque ha entendido la palabra de Dios. Por eso el famoso evangelio, el famoso versículo del evangelio de que tanto usamos, de Marcos, que el capítulo 16, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Nótese que la palabra une el creer con bautizarse. El que creyere y así, ahí sí no hay una disyunción, no hay un pero, hay una conjunción, una I, una letra I. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero nótese que la segunda parte dice: mas el que no creyere será condenado. Es decir, se salta el bautismo, no dice: mas el que no creyere y no fuere bautizado. No lo dice así. ¿Por qué? Porque el bautismo es una consecuencia de la fe que usted puso en el nombre, de haber creído. Aleluya. Oh, gloria a Dios. En cambio, si alguien no ha creído, mucho menos se va a bautizar, porque si ni siquiera cree. Por eso la Biblia dice: mas el que no creyere, ya para qué va a mencionar el bautismo si ni siquiera creyó. El que no creyere ya será condenado. ¿Cómo va a pasar al siguiente paso si ni siquiera creyó? Entonces Simón mismo había creído. No solamente había creído. Ese día nosotros creímos. Hubo un día específico en nuestras vidas que creímos esta palabra. Y no solo creímos, sino que hasta el punto nos bautizamos en su nombre. La Biblia dice que Simón, habiéndose bautizado, ¿y cuál Simón? El que era brujo, el que ejercía la magia. Habiéndose bautizado, o sea que la consecuencia del haber creído es entender que necesitamos bautizarnos en el nombre de Jesús. Aleluya. Y muchos gozamos ese privilegio hoy en día, esa bendición en nuestras vidas, porque ya creímos, entonces nos bautizamos. Oh, gloria a Dios.
Entonces, ¿qué pasó? Que Simón mismo había creído. Sigo en el verso 13. Mire la riqueza literaria y la riqueza teológica que hay en este versículo nada más. Ya había creído y ya se había bautizado. Pero no solamente eso, dice, y habiéndose bautizado, entonces ¿qué pasaba? Dice, estaba siempre con Felipe. Estaba siempre con Felipe. O sea que después de que ya creímos, ya nos bautizamos, ahora viene perseverar. Por eso el maestro dijo que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Los que logremos esto, los que hayamos perseverado hasta en aquel gran día. ¿Cuál es ese día? O es el día de la trompeta final o el día de nuestra muerte. Que nos sorprenda en los caminos, en la integridad de este Cristo maravilloso. Aleluya. Entonces hemos creído, nos hemos bautizado y Simón había perseverado, porque dice la Biblia que ya cuando creyó y se bautizó, se la pasaba con Felipe para arriba y para abajo. Vamos para allá, vamos para allá. Ahora vamos acá, vamos a orar a alguien, van a orar a alguien. Y dice la Biblia que ahí se la pasaba Simón. ¿Tipo de qué? De estar perseverando. Aleluya. Dice la Biblia así. Y siempre estaba con Felipe. ¿Y qué hacía mientras estaba con él? Viendo las señales y grandes milagros que se hacían. Es decir, mientras él veía y andaba con Felipe y la señora que estaba ahí estaba llena de lepra y Felipe oraba por ella en el nombre de Jesús, en el cual hay sanidad. Aleluya. Entonces esa señora que tenía lepra, esa anciana, era sanada. Aleluya, era sana. Y Simón veía eso. Dice la Biblia que estaba atónito, estaba sorprendido. ¡Wow! Ay, esto es serio. ¿Ah? Esto no es la escarcha que yo tiro. Este no es el aserrín que yo me demoro tanto en hacerlo y meterlo en una bolsa y escondérmelo aquí abajo de la manga y después sacarlo así. Esto es serio. Aleluya. Dice que estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, escuche palabra de Dios, verso 14, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enseguida enviaron a Pedro y a Juan. Eso significa que dentro del evangelio, por eso esta iglesia ha funcionado así, hermanos. Aleluya, gloria al Señor. Cuando alguien ha logrado algo en un lugar, manden a un ministro, que aquí hay tantos para bautizar, aquí se puede generar una obra, ya han creído mucho, ya venga un refuerzo. Es decir, escuche palabra, que cuando ya en Samaria había crecido el número de apóstoles, el número de discípulos, el número de seguidores que habían creído esta palabra, ahora mandaron a Pedro y Juan, vamos, que allá hay un movimiento grande. Es decir, que se mandan refuerzos, nos reforzamos. Cuando ya estamos perseverando, cuando ya estamos siguiendo a este Cristo, entonces cuando hay un avivamiento, un movimiento, nos fortalecemos. Aleluya. Entonces hay un evento, mandan al invitado, mandan al predicador. Entonces hay una nueva obra por allá, necesitan un obrero, mandan al nuevo obrero, mandan a esos líderes a ese barrio donde no hay nada. Y de repente en un año ya no solo no hay nada, sino que hay muchos, aleluya. Y ya hay un lugar y ya hay un sitio. Entonces mandan a un ministro, mandan a un misionero, mandan a un diácono, a un líder a que se encargue de ese lugar. Y ahí se va fortaleciendo la iglesia. Nos fortalecemos y vamos en la fortaleza y vamos bien y nos fortalecemos. ¿Tipo de qué? De que enseguida me enviaron refuerzos. Y en Samaria hay movimiento. Pedro, Juan, vayan, ustedes que son tan ungidos, vayan. Y allá iba Pedro y Juan. Tipo de que la obra de Dios se fortalece. Aleluya. Los cuales, ahora viene, cuando llegaron, habiendo llegado, oraron por los samarios. Dice, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Para eso oraron. ¿Por qué? Da el por qué. ¿Por qué tuvieron que orar por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo? Porque es que no había descendido sobre ninguno de ellos. No había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Oiga, interesante.
O sea que la Biblia, cada vez que me habla de bautismo, me hace referencia al nombre, ¿cierto? Todos los casos de bautismo, los más de 9, 10 casos de bautismo en la Biblia, me indican que se invocó el nombre. Por eso, si a usted no se le ha invocado el nombre de Jesús, el nombre de Jesucristo, al momento de bautizarle, mi hermano, está incurriendo en algo antibíblico. Porque la Biblia enseña que el bautismo es en el nombre de Jesús. Ellos habían sido bautizados, dice allí precisamente el verso 16, Hechos 8, 16. Solamente habían recibido el bautismo en el nombre de Jesús. ¿Listo? Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Pedro y Juan, venga usted. Pero ya está bautizado. Sí, bueno, venga. Y le ponían las manos y recibían la promesa y hablaban en lengua. Y usted, no, ya yo me bauticé, venga. Y recibían la promesa. Y Simón, viendo todo, esto está bueno. Cuando vio Simón, verso 18, y entramos a lo triste, porque todo lo que hemos visto, qué bonito, qué avivamiento, pero ahora viene lo triste. Ahora viene lo triste. Y de lo que debemos cuidarnos. Cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, se metió la mano en el bolsillo, sacó la tarjeta de crédito y dijo, ven acá, ¿dónde está el datáfono? ¿Dónde pago? Gloria a Dios. Sacó dinero, hermano. Sacó dinero y ven acá, ¿y cómo es esto? Ven acá, ¿quién representa aquí? Pedro, Juan, que son los recién llegados. Ustedes que yo los veo poniendo mano y la gente habla en lengua. Yo quiero ese poder. Aquí hay plata. ¿Cuánto vale eso? Y para remate, dinero mal habido. ¿Por qué dinero mal habido? Oye, porque venía de engañar a la gente. Venía de hacerles artilugios, artificios mágicos, hechicería, magia negra, ocultismo. Y con eso había engañado a muchos y se hacía pasar por un grande, el gran Simón. Hermano, tengamos cuidado. Entonces enseguida él dijo, aquí hay un negocio. Aquí hay un negocio. Vamos a mirar, hagamos un paréntesis y miramos acá en el Evangelio según San Lucas. Nos devolvemos al Evangelio de Lucas, pero un poco más atrás de nuestra historia principal, el capítulo número 12. Capítulo 12, verso 13. Evangelio según San Lucas, capítulo 12, verso 13. Lucas 12, 13. Hay una historia narrada por el mismo maestro y dice que él estaba hablando a la multitud y uno de la multitud, dice el verso 13, Lucas 12, 13, espero que lo tenga abierto, salió allí uno de la multitud y le dijo, maestro, ven acá, yo tengo una herencia aquí con mi hermano y mi hermano no me quiere dar mi parte. Dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. Mi hermano me quiere aquí robar mi parte. Y Jesús, al oír esto, empezó a decir, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Jesucristo no vino aleluya, a darnos bendición económica, a distribuir una bendición económica entre familia. Él no está para eso, aunque Dios es Dios de bendición. Pero las bendiciones de las que habla la palabra de Dios son más espirituales. Por eso la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Aleluya. Lo demás vendrá añadido. Son añadiduras. Oh, gloria al Señor. Bendito su nombre. Entonces, yo, ¿quién les dijo a ustedes que yo soy juez aquí o partidor de bienes? Yo no vine a eso. Yo vine a salvar y a buscar lo que se había perdido. A eso estamos en la iglesia, hermanos. Esto es tipo de eso, de que en la iglesia hay hermanos que llegan, ministro, resuélvame un problema aquí. Y no vienen a buscar salvación, sino que vienen a buscar solución a su dilema momentáneo. Y cuando ya se les soluciona con la ayuda de Dios, con oración, bueno, hermano, gracias, me voy. Y se van. Y no, el Señor les dijo eso. Les enseñó enseguida, les quitó el corazón del dinero.
Pero es que tú estás pensando en herencia. Y si usted lee ese pasaje, viene de hablar de salvación todo ese tiempo el maestro. Si se va a versos atrás, viene hablándoles del reino de los cielos, de la parábola de las 3 medidas de harina, y viene hablándoles de la gran cena, y viene hablándoles de todo lo que simboliza salvación. Porque es que Cristo habla de cosas espirituales, hermano. Y en medio de toda esa salvación y de toda esa charla tan bonita del maestro de maestros, porque yo me quiero imaginar una prédica en tiempo real de este Cristo poderoso. Oiga, tremendo. Entonces viene en medio de esa bonita enseñanza, a salir con eso. Hermano, la herencia. Maestro, la herencia. Dígale a mi hermano. Jesús enseguida lo regañó y le dijo: miren, y guardaos de toda avaricia. Estoy leyendo palabra de Dios. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de sus bienes que posee. Ojo con eso. ¿Cuál herencia? Yo no estoy hablando de eso. Yo no vine a eso. Es lo que el maestro les dice ahí. Y también les refirió una parábola. Empezó con una historia el Señor, diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí. Él se hacía un cuestionamiento. Él decía: bueno, ¿y yo qué voy a hacer con tanto? Yo no tengo dónde guardar mi fruto. ¿Qué haré? Yo no tengo dónde guardar tanta cosa. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años, come, bebe, regocíjate, repósate. Él se hacía el cuestionamiento interno. Ojo, estoy leyendo palabra de Dios. Dice que pensaba dentro de sí mismo, pensaba dentro de sí diciendo: ¿yo qué haré con todo esto? Y pensando dentro de sí, sacó su propia solución. Oye, yo mejor hago esto. Mientras él aún hablaba, dice, pero Dios le dijo, directamente Dios: necio. Imagínese eso. Dios lo trató de necio. Porque necio es todo aquel que no tiene la sensatez en el corazón de entender que hay un Dios grande y poderoso. Por eso el proverbio dice el necio en su corazón: no hay Dios. Entonces Dios le dice: necio, mira, esta noche vienen a pedirte tu alma, y de lo que te has provisto, ¿de quién será, hombre? ¿A quién le quedan todos esos graneros apretados que tienes ahí? Toda esa hacienda que tienes, ¿a quién le queda? Aleluya. Y el Señor termina esa enseñanzota con una expresión en el verso 21 de Lucas capítulo 12. Sí, es Lucas 12. Dice: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Aleluya. O sea que todo aquel que esté más interesado en su trabajo, en sus cositas materiales, es que, hermano, es que mi diploma, es que mi profesión es primero, es que guárdeme mi trabajo el Señor, y piden más y que quieren más que se les guarde lo físico, lo material, lo efímero, lo volátil. Eso se esfuma, eso perece. Lo único que permanece para siempre es esta palabra poderosa, aleluya, en nuestras vidas. Este Cristo maravilloso, es esta salvación tan grande. Por eso no podemos descuidarla, hermano. Quise leer esta historia porque esto es tipo de esto. Señor, yo no voy para esa fiesta. Ya yo tengo una hacienda. Y yo me estaba preparando para la fiesta. Y yo me estaba vistiendo para esa fiesta. Pero me llegaron las 5 yuntas que acabo de comprar. 10 bueyes acabo de comprar. Y yo necesito aparejarlos, probarlos, hacer las combinaciones posibles para poder trabajar mi hacienda. Yo iba para allá, fíjese, le diría al siervo, el que fue a buscar a los convidados: dígale al patrón, dígale al amo, dígale a mi amo que yo no voy. Dígale que quedé vestido, mire, estoy vestido, corbatica y todo. Pero me llegaron los 5 bueyes para seguir arando la tierra. Compré 10 bueyes. Dile que necesito probarlo. Dile que me excuse. Qué pena, dile que qué pena, pero yo necesito devolverme allá a mi hacienda. Hermanos, ojo con eso. Esa excusa es muy triste.
y es la que está causando la perdición de muchos. Volvamos a nuestra historia de hoy. Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Y íbamos por el verso 19. Que cuando llegó Pedro y Juan a orar por las personas, ya vamos a cerrar, hermanos, regáleme 10 minutos más. Yo sé que esto está bueno. En Colombia todavía no son las 10. 9:48 aproximadamente. Tenemos 12 minutos. Y si me paso, hermano, Dios está hablando. Aleluya. Gloria a Dios. Y este hombre había creído, lo leímos. Se había bautizado, lo leímos. Estoy hablando de Simón, el antiguo mago, el antiguo hechicero. Había perseverado, lo leímos, se la pasaba con Felipe viendo las señales y prodigios que él hacía. Se había fortalecido porque llegaron los refuerzos. Llegó Pedro, llegó Juan. Venga, Espíritu Santo para todo el que lo necesite. Aleluya. Oiga, qué avivamiento tan bonito. Y habiendo visto todas estas 4 cosas, habiendo experimentado el creer, habiendo cambiado su vida al Señor, habiendo vivido todas estas experiencias, entonces ahora su mente de negocio estaba todavía allá atrás. O sea, su ganancia era allá en la vida que tenía de hechicero. Oiga, qué tristeza. Entonces dice la palabra de Dios que Simón le dijo, verso 19, estoy leyendo Hechos 8, vamos por el 19. Deme este poder, aquí está esta plata, ¿a quién le pago? ¿A quién le doy la plata? ¿A Pedro? ¿Se la doy a Juan? ¿O Juan a Pedro? ¿O a Felipe? Que fue el que me invitó y me bautizó. Dando plata, hermano. Hay lugares donde hay que pagar. Hermano, aquí pago para recibir el Espíritu Santo. Hermano, tengamos cuidado con eso. Eso no se compra con dinero. Eso es un don de Dios. Aleluya. Es un don de Dios. Y dice la palabra de Dios: denme a mí este poder, decía Simón. ¿Qué tenía él en su mente? Decía, para que cualquiera a quien yo pusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Es decir, Simón dijo, oye, si engañé a la gente y me volví un grande con falsedad, porque él sabía que era falso. Él lo sabía. Si logré hacer esta medio fortuna con falsedad y volverme un grande aquí y engañando a la gente, haciéndoles creer que soy un grande, y lo hice con falsedad, ¿y ahora qué tal con este poder que es real? Ahora qué tal, oye, si yo oro por una mujer leprosa y yo le cobro, aquí hay un negocio. Porque su mente estaba en lo que él hacía, en su negocio. Listo. Entonces Pedro, ¿qué le contestó? Ven acá, Simón, ¿cómo se te ocurre a ti eso? Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Hermano, la salvación, los detalles, los dones, los presentes de Dios no se obtienen con dinero. Aleluya. Dios no necesita de nuestro dinero. Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el fundador, Él es el dueño de la tierra y su plenitud, dice la Biblia. Oh, aleluya. Tú no tienes parte ni suerte sobre este asunto. Tú no tienes parte ni suerte sobre este asunto. Así que, ¿por qué? Y Pedro lo sigue exhortando. ¿Por qué? Porque tu corazón no es recto delante de Dios. No es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura, escuche palabra, y en prisión de maldad veo que estás desubicado, Simón. Tienes tu mente allá en Egipto. Hay hermanos que hoy están en la iglesia y tienen su mente allá en el mundo. Eso es triste, hermano. Es triste. Y dice, respondiendo entonces Simón, de pronto llorando, dijo, miren, ruéguenle a Dios por mí, que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿Sabe por qué él pedía eso así? Porque él sabía que lo que declaraba Pedro, Juan, Felipe y lo que sucedía era porque de sus bocas salían.
Acuérdese que Pedro le dijo a Ananías: ahora te vas a morir aquí mismo por lo que hiciste, porque trajiste un dinero y mentiste al Espíritu, y le mentiste al Espíritu Santo, y ¡pum!, cayó Ananías, muerto enseguida. Y después llegó Zafira al tiempito, y como 3 horas después, y tú también, y mira, y consentiste en lo que hizo tu esposo, y ahora caerás, y aquí está a los pies tuyos los que acaban de enterrar a tu marido, y ¡pum!, cayó Zafira. Y dice la Biblia que la gente sobrecogió temor. Entonces, al Pedro decirle todas esas cosas a Simón enseguida de rodillas: ay, no, díganle a Dios, órenle que no me pase eso, por favor. Hay gente, escuche, que todavía en el evangelio tienen su mentalidad en la hacienda, allá lo que vivían en el mundo, como el cuento de esa hermana que el pastor entró y le vio en el cuarto el closet lleno de jeans y de blusas desmangadas, y hermana, ¿y esta ropa? No, eso es por si algún día yo me aparto. Oiga, tremendo. Por si algún día yo me aparto, pastor, ahí tengo la ropita. Qué triste, hermano, que tengamos la mente en Egipto. Ya Dios nos sacó de Egipto. Esto significa que este hombre tenía su hacienda, tenía sus cosas, pero ahora que ya iba para acá, para la fiesta, todavía su mente estaba en los bueyes que le llegaban. Oye, me llegaron los bueyes, me toca devolverme, aleluya. Me toca volver a la hacienda, me toca seguir en lo que yo estaba. Hay gente así, hermano. Vuelven a sus pasados. Se regresan de esta maravillosa experiencia del evangelio. No sé qué le pasa a esos hermanos. No sé si es que no han conocido a Dios, o más bien sí lo han conocido, porque el apóstol Pablo dice: habiendo conocido a Dios. O sea que sí lo conocieron. Sí lo conocieron. Pero ¿qué les pasó? Habiendo conocido a Dios, escuche esto, profundidad bíblica, no le glorificaron como lo que Él es, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que su necio pensamiento, su corazón fue entenebrecido. Su necio pensamiento y su corazón fue entenebrecido, proferiendo ser sabios, se hicieron necios. Simón vio un negociazo ahí, quiso volver a su pasado y dijo: uy, aquí yo tengo plata, aquí yo hago más plata, aquí yo hago fama de verdad con un poder de esto, porque tenía su pensamiento allá en lo que él era. Él era un hechicero, él era una persona que le gustaba ser alguien grande. Aquí no vinimos para ser grandes, hermano, aquí vinimos para vivir de rodillas ante este Cristo maravilloso. Y vuelven a sus pasados, hermano, habiendo conocido a Dios. Se te olvidó quién es Él, mi hermano. Se te olvidó quién es Él, mi hermana. No se nos olvide en esta mañana, aleluya. Gente que vuelve a sus pasados, gente que se alejan de este Dios maravilloso. Y esa es la excusa. Entonces tienen su mente en lo que hacían antes. He comprado 5 yuntas de bueyes. Te ruego que me excuses, tengo que probarlos. ¿Tipo de qué? De que, hermano, tenemos un evento de niños para que nos ayude acá la decoración. Hermano, yo no puedo porque es que yo voy para el estadio, como juega mi equipo. Hermano, tu vida pasada no le puede quitar el lugar a tu vida cristiana. Aleluya. Hermano, para que nos ayude aquí. No, hermano, es que yo no puedo porque es que yo tengo acá. No, yo tengo que ir a tal parte. Y eso era lo que hacía cuando estaba en el mundo. Hermano, tengamos cuidado. Esto es serio, hermano. Aquellos que vuelven a sus pasados. Escuche palabra de Dios. Aleluya. Son aquellos que no han dejado a Egipto, no han desechado a Egipto, que lo tienen ahí por ahí escondido, todavía lo tienen en el pensamiento, todavía tienes en la mente muchas cosas que no te van a beneficiar. Guárdenos, Jehová, en esta mañana, aleluya. Guárdenos este Cristo maravilloso de caer en este desacrédito, de equivocarnos de esta manera. Estos que ponen esa excusa, las 5 yuntas de bueyes, es tipo de volver a tu trabajo antiguo, de volver a tu mundo, de volver a tu esclavitud.
porque lo que te están ofreciendo ahora, lo que Dios te está ofreciendo ahora es algo maravilloso, mi hermano, es algo grande. ¿Cómo escaparemos, dijo el escritor de Hebreos, si descuidamos una salvación tan grande? Estos son aquellos, y por eso lo subrayo, hermano. No sé si se ve allá en sus casas, que no han desechado la vida antigua, la tienen por ahí escondida. Tienes todavía esa hacienda ya oficiando, hermano, cuando ya a ti te invitaron al reino de los cielos. Deja esa hacienda, aleluya. Y cuidadito, alguien va a decir: el ministro dijo que dejáramos nuestros trabajos tirados. No, guárdeme Jehová de eso. Esto es tipo, hermano, de aquellos que todavía tienen su mentalidad allá en Egipto, lo que los tenía cautivos. Simón tenía la mentalidad en lo que lo tenía cautivo: la hechicería, el ser grande. Él quería el egocentrismo para él. Los había engañado, haciéndoles creer que era algún grande. Mas ahora, aleluya, ahora que ya creyó, que se bautizó, que vivió experiencias, que vio cómo Dios sanaba a la gente, ahora que se fortaleció, ahora que vinieron a orar por él para que recibiese el Espíritu, entonces su mente estaba era en un negocio, estaba era ya en ser grande, estaba era en ser brujo. Y dijo: deme eso a mí. ¿Dónde está? Aquí hay plata. No, mi hermano, dejemos esa excusa, hermano. No volvamos al pasado. Hay gente que vuelve a sus pasados, hermano, y eso es muy triste. Se les olvidó quién es este Dios maravilloso. Quiera Dios que en esta mañana, mi hermano, esta excusa jamás la saquemos. La yunta de los bueyes: es que yo tengo que probarlo, porque como tengo una hacienda, porque como ese es mi trabajo, porque como esa es mi vida antigua. Mi hermano, dijo el apóstol Pablo: todo lo tengo por basura, por amor de este Cristo maravilloso. Todo lo tengo por basura, por amor de Cristo, por amor de la obra de Dios. Aleluya. Nuestros títulos, nuestros automóviles, nuestras casas, nuestra profesión, nuestro dinero, nuestros empleos, aleluya, a los pies de este maestro, a los pies de Cristo. Y Dios no vino a condenar. Él jamás viene a condenar. Él siempre viene para vivificar. Y en esta hora vamos a invocar su nombre. Vamos a invocar su nombre, para que este Cristo maravilloso nos vacune celestialmente, nos coloque una inyección celestial digital en esta hora, y seamos libres de algún día, y nos guarde Dios de algún día salirle con esa excusa a perderme yo las bodas del Cordero, a perderme yo ese evento tan magno, tan grande, porque que tengo una hacienda acá, porque compré bueyes. No, hermano, ya conociste de Dios, adórale a Dios como lo que Él es. No te pase como los romanos, porque habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y ese necio corazón fue entenebrecido. El corazón de Simón se le fue porque su pensamiento estaba en Egipto, estaba en lo que él era. Oh, aleluya, en el nombre de Jesús, mis hermanos. Ninguna de estas excusas en medio del pueblo de Dios. No saquemos excusas, mi hermano. Y esta serie maravillosa ha concluido. Esta segunda parte quiere saber qué significa que acabe de casarse. Tercera excusa: le invito a la próxima escuela. Pero en este momento vamos a orar para que Dios nos ayude, para que Dios nos bendiga, para que una vacuna celestial sea aplicada sobre nosotros en esta hora y nos llene nuestro espíritu y nos vivifique y nos quebrante de manera especial este maestro. Nos pasamos 3 minutos, pero es parte de esto, de la gloria de Dios derramarse de manera especial. ¿Alguien está dispuesto, mi hermano? Alguien en esta hora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Alguien que quiera esta vacuna celestial, que diga: Señor, ayúdeme, Señor. Guárdeme usted de yo sacar estas excusas. Guárdeme, Señor, de yo volver a esa hacienda, a ese Egipto. Yo voy es para tu boda, Señor. Ya yo estoy vestido, ya yo estoy listo, Señor. Ya yo estoy listo, aleluya. Alguien aquí está dispuesto a orar.
Levante su mano al cielo, hermano. No le dé pena a quien esté a su alrededor. Hable con Dios, dígale: Señor, vacúname en este momento de esa excusa tan triste, Señor, en el nombre de Jesucristo. Oh Dios de la gloria, alguien está dispuesto para orar. ¿Sabe que Pedro le dijo a Simón? No tienes parte ni suerte. Lo mismo dijo el que había invitado a la boda: díganle que ni más, ellos no gustarán de mi cena. Por haberse negado, no gustarán de mi cena. Por haberse devuelto, por haber enviado excusas, no gustarán de mi cena. No tienes parte ni asunto, dijo Pedro a Simón, en este negocio. Tú no sabes de esto, tú no has conocido a Dios. Pero en esta mañana estamos los que hemos conocido a Dios. Oremos, mis hermanos. Soberano Señor Jesús,